Em, Ahorita sí, después de estar como una media hora intentando probar todos los equipos, intentando ver que todo esté en orden, porque es el segundo video que hago de este tipo grabado, Ya. pero es el primero que hago con 3 cámaras. Mm, Entonces, claro, el otro hice con el Gustavo aquí, pero hicimos solo con una cámara. ya. Entonces ahí solo debía estar preocupado de una cámara de que esté grabando y de la computadora también. Ya. Pero, Y pero ahora ahorita son sí, tres son tres cámaras. cámaras ¿Y cómo y sabemos que encima está la grabando bien? computadora. Ya le dejé grabando, ha sido de poner Espero. flash para saber cuándo esté grabando, pero ya ahorita ya Claro. está. Ah, bueno. Yo creo que ya, y sí, sí va a estar grabando. Todos Bueno, estaban bien cargados los celulares y había memoria para grabar. Y así ya. que sí, sí vamos a tener Tiempo. una Un buena, espacio bueno. una buena, ajá, una buena conversación y más que todo sin preocuparnos de solo estar pensando en las cámaras. Con que Entonces, no como le salga decía, muchas arrugas mami, nomás. este video, esta grabación, esta conversación con usted, como le Ujú, decía, no es una entrevista, es ujú. una grabación que es una... Tal vez ahorita no le tenemos mucho en Mucha cuenta, tal importancia. vez ahorita no sea muy importante, digamos, para la actualidad, pero yo estoy seguro que en algunos años, en algún tiempo, esto va a ser una joya, tanto para usted como para mí, como para toda la Como para la familia, familia. para todos nosotros, Ya. porque no sé si usted ha visto videos de hace años suyos. Es bien bonito ver videos, es bien bonito ver Fotos. fotos. Cuando Ujú. uno está, por ejemplo, yo de niño solamente he visto fotos. Creo que por ahí hay un video, que por No, ahí he visto videos de algún video. canciones, de presentaciones debemos tener, Debemos pues tener, pero deben claro. estar por ahí. Entonces sería bien Mm, chévere poder ver los videos y eso mm. de cuando uno era niño. Imagínese ahora un video y más que todo hablando y Mm. comentando cosas. Eh, sería algo muy bonito. Como le digo, Ajá. es Muy una joya. interesante, ¿no? Es una joya. Muy interesante. Entonces, gracias primero por la paciencia y porque me colabora también, porque usted sabe que yo estoy practicando, estoy Ujú. aprendiendo para hacer más de este tipo de entrevistas, de conversaciones. Y es un proyecto que me gustaría a mí Claro. llevarlo cada vez, seguirle practicando constantemente, hablar con diferentes personas. Ujú. Como decíamos también algún rato, si quisiera, me gustaría mucho hablar con el abuelito Bolívar. Mm, Me gustaría hacer un tipo de video como el que estamos haciendo mismo con el abuelito. ujú. Sería muy importante. Entonces, eso, mamita. Bueno, yo contenta por, primero colaborarte, ¿no? Porque, o sea, cuando te interesas en hacer algo, quieres hacerlo bien hecho y eso me gusta. Y también ponte, felicitarte porque sé que tienes algunos proyectos, pero este es uno de los tantos. Quién sabe, después pueda ser un reportero importantísimo. Sí. Pero me alegro, como dices esto, como decimos, no puede ser importante ahorita, pero a lo mejor después de unos cuantos añitos digo, híjole, para verme cómo estoy, porque a lo Sí. mejor después ya no estoy así, pero bueno, y lista para la conversación que dices que queremos tener. Claro. Entonces, verá, yo quiero ir conversando con las personas para más o menos saber sus creencias, su forma de pensar, su forma de Ujú, ver la vida, para más o menos ir con una guía pequeña que tengo, unas, no se llamarían preguntas, sino unos temas, digamos, de conversación, una guía para irnos dirigiendo hacia donde queremos ir. A mí me importa mucho conocer a las personas. A usted le conozco ya bastante. toda Hemos la hablado vida. muchas veces. No, pues que a veces se trata de conocer a alguien y piensa que solo por el hecho de compartir ciertas cosas ya se le conoce a la persona, pero no siempre es así. Claro, no se puede conocer todos los No se conoce, pensamientos, exacto. todo lo que uno le Algo gusta. más profundo, digamos. Ajá. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría empezar por un poco de su niñez. Mm. ¿Qué se acuerda de cuando usted era pequeña? ¿En dónde vivía? Más o menos a qué edad. Ya, bueno,
bueno, si empezamos desde la niñez, no quiero hacerte muy largo porque son No es muy largo. 67 años. Pero bueno, o sea, y nosotros éramos con mis papitos y yo, pues yo la mayor de los hijos, y éramos 6 hijos. Pero claro, primero fueron 4 y luego vinieron los 2 más. Y vivimos la primera parte de mi niñez en La Tacunga. Mi papito siempre fue militar, mi mamita una ama de casa excelente, una mujer muy, aparte de, o sea, muy hábil. Mi mami nos enseñó, a cocinar, antes se aprendían cosas de la casa, digamos, de bordar, de tejer y cosas así. A mí me gustaba todo eso, me gustaba y mucho también me gustaba la pintura, o sea, pintar cuadros, cositos, árboles, cosas, flores, así cosas chiquitas. Pero yo realmente me gustaba compartir con mis hermanos, teníamos primos que vivían cerca, entonces tuvimos una niñez muy bonita. ¿Todos sus hermanos nacieron en La Tacunga? Todos nacimos en La Tacunga. O sea, toda su niñez, ¿hasta qué edad fue en La Tacunga? En La Tacunga pasé hasta creo que los 12 años, porque hasta el primer curso que estuve en el Vascones, en el primer curso en el colegio. Y teníamos, como te digo, bastantes primos. O sea, mi mami con sus hermanas tenía muy buena relación. La familia de mi papá vivió siempre en Quito, entonces nosotros no íbamos mucho a Quito, pero en La Tacunga teníamos un montón de primos que nos reuníamos en vacaciones y todo lo demás. Y cuando eran niños, sus primos entraban a su casa también bastante, o sea, compartían con con los abuelitos. Mi mamita, como te digo, mi mami era muy hábil para la cocina y cocinaba riquísimo, entonces siempre, o sea, todas las hermanas me cocinaban. Un día nos invitaban donde mi tía Victorita, otro día donde mi tía Bachita, donde mi tía Pepita y así. Y otro día donde mi mamá. Entonces siempre hacían las comidas. Usted también iba a la casa de sus primos bastante. Claro. Jugábamos bastantísimo. ¿A qué jugaban más o menos entre toditos? Entre toditos. ¿O usted se llevaba con los grandes? No, con los de mi edad, con mis primas de mi edad. ¿Quién de su edad? Sonia, Patricia, Janet, Rosa Eugenia, que era de mi edad, Susi, Susana Coronel, que son mis primas que nos llevamos desde niñas súper bien. Y de ahí teníamos amigos en común, obviamente. Mis amigas, me acuerdo de las más grandecitas ya cuando estaba, creo que cuando regresé a La Tacunga a los años, porque vivimos hasta los 12 más o menos, cuando yo tenía 12 en La Tacunga, y luego nos fuimos, porque mi papito, como era militar, nos fuimos a Salinas. ¿A los 12? Bueno, a los 8. A los 8. Se fue, y regresó nuevamente. Ahí pasamos en Salinas yo diría unos 3 o 4 años. Bastante. Pero entonces ahí aprendí a nadar, porque mi papá siempre sabía nadar muy lindo, sí. Súper buen deportista, como era militar. Entonces nadaba bastante y ahí conocí el mar, pues. ¿El abuelito tal vez compartía bastante con ustedes o de vez en cuando sí se iba a sí mismo a algún otro lado? No, es que cuando le dieron el pase a Salinas, pues era en Salinas, o sea, pasaba ahí todo el tiempo. Obviamente tenía sus días de guardia. ¿Le permitía estar bastante con la familia o a veces sí tenía que ausentarse? O sea, porque le tocaba. Se ausentaba porque hacían guardia ahí creo que tenían unos 2 días de guardia, 3 días de guardia, y los otros sí ya salía. A fines de semana también pasaba con nosotros o cuando estaba de guardia, que se llamaba ahí en los militares. Claro. Y vivíamos frente al mar. Frente al mar había un parque ahí en la base militar. Era un parque, cruzábamos el parque y luego venía el mar.
¡Qué maravilla! Salíamos, ahí aprendí a manejar bicicleta, Ajá. porque mi papi, nosotros venimos de la sierra, en la sierra en la noche o en la tarde no se sale mucho por el frío, Ajá. pero acá en Salinas salíamos y aprendimos a nadar todos en el mar. Me gustaba muchísimo las tardes, el atardecer, a mí me encantaba ver el El sol. atardecer, así. Siempre me gustó el sol. ¿Se quemaba así. también ahí bastante o no? No, ahí nos cuidaba mucho mi mami porque éramos muy blancos. ¿Con camiseta o con bloqueador? Yo creo que con camiseta. Antes no había bloqueador. Máximo ¿No había bloqueador? no nos poníamos. ¿Qué se ponían ahí? Nada, lo que nos poníamos era gorros. O sea, sí ha de haber habido bloqueador, pero... Debe haber habido, muy pero poco, mi digamos. mamá no nos ponía. O sea, ya. o no sé si nos sabría poner, la verdad. Pero lo que sí me acuerdo es que cuando de las noches, cuando nos quemábamos, nos ponía como leche de magnesia en el cuerpo, porque si nos quemábamos, éramos bien blancos. Y ahí, claro, los dos abuelitos siempre han sido cariñosos, ¿no? Ajá. Tanto el abuelito Bolívar y la abuelita Chaviquita. Ujú. Pero ¿quién era más cariñoso con usted? Mi mamá, porque mi mamá obviamente Ajá. pasaba más tiempo. Mi papá era más recto, que quería que nos levantemos de mañanita, que hacer los ejercicios, que a caminar. Mi papá siempre nos inculcó toda la vida a caminar, a hacer algo de deporte, activos, a nadar, a no ser sedentarios. Y eso nos ayudó bastante, especialmente a mí. Por eso es que a mí siempre me ha gustado estar activa. No, nunca me ha gustado estar ahí. Mi mamita era más sedentaria. Ajá. Obviamente cansada de la cocina, de lo que sea, se iba en la tarde a dormir y a mí no me gustaba. Pero entonces eso era... O sea, pero salíamos a la bicicleta. La parte suya deportista sí siempre ha sido bien marcada, ¿no? Sí, por mi papá. Deportista y activa. Sí, por mi papá. ¿Y usted, de qué forma más o menos trata de inculcar lo mismo a sus nietos y a sus hijos? Porque bueno, ahorita los hijos ya tenemos una personalidad ya formada, ¿no? Ya grandes, claro. Entonces, ¿cómo puede inculcar eso a los nietos, a los niños chiquitos? No, pero siempre a los hijos. A mí siempre me gustó, a todos ustedes siempre me gustó que estén corriendo, jugando. Gracias a Dios tuvimos cerca las canchas, entonces ya comían, vayan a jugar. Cuando era vacaciones yo no les dejaba dormir hasta bien tarde. Sí. Madrugaban igual a levantarse, a desayunar, a Creo que correr. eso es cuestión de costumbre nomás. Sí. Cada uno tiene que acostumbrarse Sí, claro. O sea, desde pequeños. Claro. Hay que dar el ejemplo. Yo siempre me levantaba rápido, bueno, por lo de las escuelas y todo, pero igual a los hijos, siempre no les dejaba dormir mucho. Yo me acuerdo, claro, entonces sí era bien molestosa, el Efraín me sabía decir, pero déjales, es vacaciones, vayan a jugar, ya están los primos, no sé, no quiero que se queden aquí, y no les dejaba aquí en la casa. Usted cuando era pequeña, digamos, o pequeña o adolescente, claro, ¿qué es lo que usted quería hacer de grande? ¿Qué quería estudiar o cuál era su...? ¿Qué me gustaba? ¿Cómo se veía usted yo de grande? Yo me veía, ¿sabes qué? Yo era de las primas un poquito grandes, porque atrás de mí había, por ejemplo, todos mis hermanos eran más pequeños, habían primos igual más pequeños. Yo me acuerdo, ahorita que me dices, les enseñé, jugábamos a la escuela. Ya. A la escuela, entonces teníamos cuadernos, ¿no? De los que nos ha sobrado de la escuela mismo, que siempre sobran. Sí. Entonces ahí les hacía repasar ciencias, como que fuera la profesora en vacaciones. Entonces ahí teníamos nosotros en la Tacunga, en la casa donde vivíamos, era de mis abuelitos, pero ocupábamos nosotros, o sea, de todos nosotros. Y ahí era yo, creo, la profesora de ciencias, de no sé qué, y les hacía pintar los paisajes, porque me gustaba, siempre me gustó a mí. ¿Usted qué tan más grande era que ellos? Que sus alumnos, digamos. Con mis alumnos. Yo, por ejemplo, yo pienso que unos 2 años, 3 años de ellos menos que yo. Ya. Por ejemplo,
Yo, por 11. ejemplo, unos 11 años, por decirte, y ellos que hayan tenido 9, yo ya era grande, pues. Claro. Ya supuestamente yo era de las grandes y de paso era un poco alta. Ah, ya. Mis primos o sea, supuestamente, y los niños pues eran más pequeñitos porque ya después crecen los varones. Ajá. Pero así, entonces era la profesora y me gustaba y les hacía trabajos manuales, pero pintando. Y yo me acuerdo que les hacía yo tenía unos pedazos de cartón, no me acuerdo, preparaba masa como masitas con pinturas de polvo, de tierra. Entonces les mezclaba en como es en maicena, en no sé qué, alguna mezcla que yo me inventaba o alguien me enseñó. Entonces, y ahí les hacía hacer en los cuadros que pongan con las manos nomás, que pongan el paisaje, ponga la montañita, que ponga el cielo azul, y así el arbolito, y así, esas eran las clases que daba esas usted. eran las manualidades. y luego ya más grande, a mí me gustaba bueno, yo más grandecita, ya el baile. O sea, estar bailando, que nos gustaba bailar. ¿También les daba clases de baile? Okay. O sea, no, ya enseñaba los pasos, todos los seguían. O sea, una se inventaba un paso, el otro o veíamos en la televisión. No se veía mucho televisión, pero eso jugábamos. ¿En la tele que usted se ganó? En la tele ¿O que ya yo... después? Sí, yo creo que en la tele que yo me gané. O sea, ¿qué edad más o menos era lo que se ganó la televisión? Yo creo que era a los 8 años. 8 años. Los 8 años. O sea, en la Debe Tacunga. haber en la Tacunga. ¿Y el sorteo dónde fue? Era un sorteo del papel higiénico. ¿Cómo se llamaba? Excelsior. Entonces, este papel higiénico, digamos, los que distribuían, porque venían de Quito, iban para todas las provincias, digamos, ¿no? Entonces, mi tía Pepita tenía la tienda. Y entonces a ella le dejaban los rollos de los paquetones de papel higiénico. Y entonces y les daban los boletos para que entreguen a los clientes y llenen, y es para el sorteo. Pero entonces la Pepita, claro que les daba, sino que como compraban bastante, habían bastantes, nos llamaban. Y cada semana, así más o menos, nos llamaba, vengan ya, guaguas, porque antes sí teníamos el teléfono, pues, convencional. Vengan a llenar los cupones, hay un montón aquí. Entonces llenábamos un montón cada uno. Cánsese, aunque sea en escribir. ¿Y usted era de las que más llenaba o de las que no llenaba mucho? No, a mí sí me gustaba llenar porque yo era de las grandes. Usted llenaba bastantes mismo, más que sus hermanos. Yo pienso que sí, o sea, porque los otros eran más menores. O sea, eran menores para mí. Entonces me imagino que... Usted llenaba rápido. Yo les llenaba rápido, a lo mejor ponía otros nombres, qué sé yo, esa parte no me acuerdo, pero yo sí ponía mis nombres, porque ahí decía nombre completo, edad, todo. O sea, más o menos a los 8 años. A los 8 años de 1965. Porque usted nació en el 57. 57, pero claro. Más o menos a 8 años, en 1965 pudo haber sido ese sorteo. Sí. Ya. Sí. Y, o sea, ¿cuánto tiempo pasó como que llenando así bastantes boletos? ¿Una semana? ¿Cómo sería? ¿2 semanas? Sí, una semana, ¿O 2 habían semanas. rifas bastantes? No, es que no habían así muchas rifas. Por decirte, yo pienso que era una vez al año o 2 veces al año, no es que era todo el tiempo. ¿Y ese vez, cuál era el primer premio se ganó usted? El segundo. Ah, ya. El segundo era la televisión a color. No, televisión a blanco y negro. Ah, no era ni a color. No. Es que antes, que era colores, en ese tiempo no había colores. Ah. Había blanco y negro. Ah, yo pensé que era... blanco y negro. Sino que mi televisión, como era el segundo premio, era de 14 pulgadas, una chiquita nomás. Ah, ya. Y el primer premio era una televisión de más grande, creo que de 18 pulgadas, que era más grandecita. Ah, ya. No como hay ahora esas grandotas, no. Pero todo era blanco y negro. Y entonces un día ya pues mandamos los boletos y ya uno se olvida. Porque no fue enseguida el sorteo, sino después de un mes. Así habrá sido, no me acuerdo bien. Lo cierto es que eso sacaban lo de los periódicos, digamos, del sorteo, sacaban
en el periódico. El resultado. Claro, los números premiados y todo en una página grandota, porque el comercio era una página así grandota, ¿no? O sea, que eran los comercios los grandes, ¿no? Como ahora que son más pequeños. Y entonces un primo, el Edwin, le dice, ve mami, qué chiste, a mi tía Victorita, ve mami, qué chiste, el nombre de la Jenny está aquí. Está diciendo Jenny, porque yo ponía todos mis nombres. Jenny, Enriqueta de las Mercedes, Álvarez Bel. Ve mami, el nombre completo de la Jenny está aquí. Dice, ¿cómo va a estar el nombre? Sí, aquí está. Pero él tenía, yo pienso que unos 3 años menor a mí, pero ya sabía leer. 6 años. Unos 6 años. Entonces él estaba practicando la lectura porque siempre leíamos en el comercio, practicábamos la lectura. Entonces ahí le dice a mi tía Victorita, no puede ser, a ver, trae, ¿qué pasa? El nombre de la Jenny. Y está el nombre aquí en grande. Entonces ahí la Victorita dice, mi tía Victorita coge y dice, sí, pero ahí lee ya completo, pues, que me he ganado el premio, la televisión, que no sé qué, no sé cuánto, de la Tacunga. ¡Ay, ese rato! Vinieron a... Ellos estaban en la Tacunga también. Claro, todos vivían en la Tacunga. De ahí vinieron a mi casa, me indicaron cómo es el periódico, y nos fuimos donde mi tía Pepita, para que ella, como era la de la tienda, la que nos daba para que ella avise que ella ya sabe que, o sea, que ya la encontró, digamos. Que ahí está el ganador. La ganadora. La ganadora. Entonces se comunica con este señor que era el proveedor, y entonces ellos vienen y ven en verdad a verificar si es que era el número, el boleto. Entonces ven, verifican y todo el asunto, y de ahí les llaman y le dicen, tiene que venir la niña tal día. O sea, ahí nos dieron un día. A Quito. Al comercio, que no me acuerdo, mi papi se ha de acordar dónde era el comercio, porque yo no sé. Y ahí nos fuimos, pero teníamos, como era menor de edad, era niña, tenía que irme con mi papi y mi mami. Y allá me tomaron la foto, todo para y esa foto había, creo, ¿no es cierto? Mi papi, mi mami creo que tenía. Sí, creo que había una foto, ¿no? Debe haber ya un periódico amarillo y todo, pero... Se debe ver en algún lado de estar esa foto. Pero era en el comercio que salió a nivel nacional, era este sorteo, o sea, no era... Y de ahí ya empecé a ganarme premios en los sorteos. Qué gozo. O sea, eso era más o menos unos 9, 10 años. 9, 10 años. O sea, claro. En el 67. Qué bestia. No, 65. No, 66, 67 más o menos. Ajá. Qué goce. O sea, usted dice que cuando era niña quería ser profesora. ¿O solo le gustaba ser como profesora? Me gustaba como dirigir algo mal, pero no creo para ser profesora, pero me gusta, así jugábamos. Ya. Y de más grandecita, ya cuando tenía un poco más de... Un poco más de edad. Conciencia, digamos, de... ¿Qué quería ser de un poquito más grande? Digamos, 14, 15 años. ¿Qué se acuerda? Bueno, ahí ya me fui a estudiar en Quito. Porque yo me fui a estudiar en Quito, estuve segundo curso, pero ya ahí yo seguía me gustaba todavía pintar, y entonces me decían que como ahí ya más o menos te ubicaban qué es lo que te gustan y todo, entonces me decían que siga arquitectura, porque me gustaba dibujar, pintar bueno, no tanto dibujar, sino medio pintar y algo como diseñar. Me gustaba así hacer bonitas carátulas, todas esas cosas. Entonces me parece que arquitectura tenía que seguir. Le decían. Ajá. O sea, le decían en el colegio. En el colegio cuando nos hacían estos exámenes, las pruebas psicológicas para dirigirnos más o menos qué seguir. ¿Pero usted qué quería? ¿Qué se imaginaba usted? Yo porque eso decía, alguna idea siquiera se imaginan. Claro, ya no son niños. Claro, 14, 15, 16 ya más años. adolescentes. O sea, yo tenía eso, algo de ¿cómo es? De decoración, algo de eso. Sí, eso me gustaba. Yo decía, sí, ¿no?
Y digo, sí, pues sí, como si me gusta dibujar, algo pintar, poner colores, eso me gustaba, las decoraciones, o será porque también yo hacía como bordaba, tejía, entonces me gustaba combinar colores, cosas así, entonces a lo mejor por ahí Diseño le decía, estaban diciendo entonces ujú, ahí que siga. O sea, no es que tenía un sueño de que yo quiero ser esto de no, grande, nunca se... no, o sea, algo así específico no, pero Ajá. me gustaba Pero más o menos iba por el diseño. por el diseño, algo Ajá, así de combinación de colores, me ajá. gustaba ver cosas bonitas, que las ropas, algo así. Claro. Mm, mm. Y, por ejemplo, em, usted se casó a los 19 o 20 Ajá, años. a los 19, el 29 de octubre. O sea, Y recién... ya los, Ah, no, ya mismo cumplía y ya, 20. exacto, 5 o una 6 semana días. Ah, antes, ya más o una menos, semana una antes de semana cumplir antes 20. de cumplir 20. Ajá. Y en esa época todas las personas seguramente se casaban a una edad parecida, ¿no? O sea, Yo pienso que sí, o ¿o sea, cuántos de sus primos, por ejemplo, siguieron estudiando universidad? Si es que eran, mis no sé, primos 10, mayores, digamos. Ajá. que son el Edmundo Donoso, el Hugo Donoso, ellos siguieron, pero por ejemplo el fue el primero de los primos que se casó. Que se Entonces, casó, que se ya. casó, o sea, antes que yo, él se casó y yo creo que después empezaron a seguirse Todito, casando mis primos, que claro. era lo que me... O sea que más o menos ya la gente no estudiaba cuando se casaba, obviamente. No, porque uno salía del colegio y enseguida a trabajar. Y Claro. al menos yo que seguí contabilidad y mis primas también, salía del colegio con el título de contador, auxiliar en contabilidad. Ah, ya. Entonces, con ese título podíamos trabajar. ¿Buscó alguna vez trabajo usted? O sea, yo hice unas prácticas Ujú. en el Banco Pichincha porque mi prima ya trabajaba ahí, Ah, ya. Ah, ¿cómo es? la Sonia Soña. Ya. Aguilar. Ahí, ya. Entonces ya trabajaba ahí, entonces ella me consiguió, digamos, el puesto, la vacante Claro. para Ajá. poder ir a Hacer practicar, las de prácticas. práctica. ¿Cuánto tiempo? ¿Unos 2 meses? ¿Un 3 mes? meses, Ah, 3 meses. 3 meses. Y ya después, cuando ya me gradué, entonces ahí ya le dijeron a la Sonia que si quiero ir a trabajar ahí, que vaya al banco. Mm, Pero se ya me casó. casé. Se casó. Ajá. Mm, mm. Y, por ejemplo, o sea, cuando usted se casó, Ujú. seguramente ahí la mentalidad suya cambia también. Su mentalidad cambió, tal vez tuvo que algunos Aprender otras planes, cosas. más que todo algunos planes que usted haya estado teniendo, tuvo que dejarles de un lado y vinieron otros Bueno, planes estudiar, también. dejar el estudio porque o sea, yo sí pensaba que iba a seguir la universidad, o sea, porque Ajá. yo iba a seguir, bueno, ya vine, cuando estuve en Quito era que iba a seguir arquitectura. Ujú. Y de ahí mi papá vino a trabajar en Ambato y ahí ya mis primas, como ellas siguieron contabilidad, que siga contabilidad, que eso es Ajá. bonito, que seguí contabilidad, me gradué en contabilidad. Y ahí igual yo iba a seguir la universidad, Aquí en pero Ambato le iba a tocar ya. iba a seguir aquí en Ambato o en Quito, Ujú. porque como teníamos familia en Quito, mis primos de parte de mi papá, Ah, sí, se hubiera ido ya. me hubiera ido a Quito. Pero ya después, como ya me casé, que me casaba, que no me casaba, entonces entonces ahí me iba a ir a Quito a estudiar. Ujú. Pero a seguir, ahí sí algo de contabilidad, porque ya eso era lo que seguía en el colegio. Claro. Y de ahí, cuando usted ya se hizo mamá, ¿a qué edad se hizo mamá por A primera los vez? 21, A los porque 21. a ver, yendo a cumplir 22, porque cumplí 20 y a los 2 años le tuvimos a Andrés. Ya, Entonces a los 22, digamos. a los 22. Mm, mm. Y ahí, ¿cuál pasó a ser su prioridad? Tal vez la familia o tal vez el hijo. Claro. O sea, ahí ya, yo cuando recién me casé,
digamos, cuando me casé, yo no sabía cocinar. Ajá. Yo era una señorita. y en ese tiempo había bastantes empleadas, porque no es como ahora que es difícil tener empleadas. Antes venían y las, como es, me acuerdo a mi mami, venían y le dejaban a las hijas: señora Chaviquita, hágale, cuídele a mi hija, que le ayude, entonces habían empleadas algunas. Entonces yo no hacía nada en la casita, así que lo único que era, o sea, no era sabía. de señorita, yo no cocinaba nada. No sabía. No, entonces ya recién salí y ahí me tocó aprender. El Efraín me enseñó a hacer arroz porque mi papi mejor sabía. Sí, porque mi papi mi mejor mami, sabía hacer algo, sí, y usted no. Yo no sabía, entonces yo hice el arroz, pero yo hice como mi mami sabía, pues. Pero el Efraín dijo: no, así no me gusta, que esta otra, ya, que me enseñó. Entonces yo dije: enséñame, porque yo no sé. Uh-huh. Entonces ahí mi mami me enseñaba, porque yo no sabía cocinar. Nada mismo. Nada. Ni picar cebolla. Nada. O sea, nada. O sea, usted aprendió durante ya, cuando le tocó. Cuando ya me tocó. O sea, ahí recién cogí el cuchillo, que me cortaba los dedos. Claro. Es que a los 19 también, ¿no? Claro, es que uno se está pensando en que, a ver, tenías que estudiar. Yo era muy estudiosa y me gustaba hacer que los deberes. Yo no me quedaba a supletorios como antes. O sea, en mi tiempo había. Yo eso no me gustaba quedarme, entonces yo estudiaba mucho y ese era mi, o sea, y cuando era vacaciones, que las fiestas, que los bailes, porque eso sí me gustaba, era muy buena bailarina, uh-huh. Me gustaba bailar mucho y hacíamos las coreografías con mis primas, con uh-huh. que lo que sea en los bailes, y eso hacía. Entonces, y ponte... Y ya después ya me tocó aprender a cocinar, pero ahora cocino muy bien, muy y delicioso. También baila muy bien. Y todavía bailo súper bien igual. Y el Efraín aprendió conmigo, porque él bailar. Cuando éramos enamorados, él no sabía bailar. Ya. Y yo me movía, como era flaca, me movía toda la pista, me faltaba pista. Entonces... y me hubiera gustado que, así como antes había, digamos, ahora hay los videos, ¿no? Pero ahora ya no hay, pues, videos de, digamos, antes no había. Entonces hubiera sido eso bonito, verme una flaca ahí bailando, porque eso sí que era bailarina, chica. Yo no podía estar sin, me gustaba mucho la música. Uh-huh. Que los discos, que esto, que los bailes. O sea, no es que salía a bailar todo en discotecas ni nada, porque ahí no había. Las fiestas era en la casa, en las casas era las fiestas y era temprano. No como ahora era es de noche. Pero nunca le gustó tomar mismo. No. Ni tomar ni fumar. No me gustaba porque, o sea, cuando yo era guambra, salí, había en la Tacunga la Mama Negra. Entonces ya pues llegué a la Tacunga cuando era guambra, pues o sea tenía 17 años, 16 años. Yeah. Entonces y ahí mis primas que ve que la Mama Negra que salió, ya bueno, vamos. Me voy a la Mama Negra y empieza y nos dan una botella a los disfrazados, una botella a cada uno. Ah, usted estaba disfrazada. Claro, yo salí de... ¿Usted bailó? ¿En el desfile? Ajá, en el desfile. Ah, entonces salgo en esto y nos dan una botella de trago, pues a cada uno para seguir repartiendo. Pero obviamente cuando me daban. Entonces eso fue. Cuando yo me doy cuenta después ya estaba tomada. Dije, no, esto no me gustó a mí. Yo dije, no, estar en estas... Ahí acabó el colegio. No, estaba en el colegio. Ah, todavía estaba en el colegio, ya. Yo estaba en 5º curso. Uh-huh. Y como era nuevita, o sea, cuando uno es nueva en una ciudad pequeña, entonces todo el mundo te ve, todo el mundo te invita, todo el mundo así. Uh-huh. Entonces yo verme así no me gustó. Uh-huh. Yo dije, no, esto no está. O sea, se mareó nomás. Me mareé y dije, nunca más vuelvo a tomar, o sea, nunca más.
Y yo tenía 16 años, 17 años. Y Como yo la dije, Danita, entonces, ahorita. claro, Ajá. pero dije, no, esto no me gusta. Qué feo, dije esto, verles a otras chicas que igual estaban tomadas, que esto, que se caían. Dije, no, esto no. Entonces dije, no, nunca más. Solo esa vez ha tomado en su vida. Esa vez y luego cuando me hicieron la despedida de soltera, pero nada más, o sea, suficiente con eso, ya quedé ¿Y cuál curada. fue más fuerte? ¿La primera o la...? No, la despedida de soltera. Ay, sí se chumó, Claro, ahí sí no, es que yo creo que soy mala para ¿Y tomar. quién le hizo? Porque ¿Quién le encamó para tomar en la despedida de soltera? es que verás, la despedida de soltera se hacen las amigas y las primas, ¿ya? Entonces me invitaron a un restaurante y nos fuimos al restaurante a comer. Es una comida y se festeja y esto y el otro. Entonces que la salud y me empiezan, yo con 2 copas ya me tomaba. Entonces me empiezan a dar 2, que no, que conmigo también, 3, ya pues ya después. ¿En el restaurante mismo? En el restaurante. Ya después ¿En la Tacunga? En la Tacunga. Ya después ya no sabía. Ahí sí fue que me sacaron, como se dice, en hombros. Ah, sí. O sea, eso es lo único que yo me acuerdo, porque ya me contaban, pues. Ajá. Es que digo, yo les decía, es que yo no sé tomar. Yo me emborracho. Yo acabo hecho miércoles. Y entonces ahí yo dije, no, pues, o sea, yo eso no vuelvo a hacer, ni de broma. Entonces, ya más que nada, como ya después de eso, después de las despedidas de soltera que me hicieron mis amigas y todo, y mis primas, ya después de eso me casé. Entonces ya, pero igual en las fiestas que teníamos con la familia y todo, yo dije no. Aprendió entonces temprano a decir no. A decir no. Yo y sí, le costaba no decir no, o sea, como que no era, o sea, digamos cuando unos son tímidos y alguien le está ofreciendo, entonces les da miedo decir no. ¿A usted le daba miedo decir no quiero tomar? No. Yo les decía, yo no tomo, ponte en las reuniones familiares, que era lo que, o en las fiestas, decía, no, yo no tomo. No, es que toma nomás, siempre te exigen, no, yo no tomo. Ajá. Y yo no tomaba y no tomaba. Y no, o sea, y ya era un capricho porque te exigen y eso era lo que a mí más me dolía. Me moría de las iras porque si dices no deseo, es que no deseas y punto. Claro. Y ya, entonces, es que tienes que tomar. Y yo decía, ¿por qué? Entonces ya te encaprichabas, ya me encaprichaba y decía, no me da la gana de tomar y no tomo. O sea, ya era aparte de eso. Y a mí no me gustaba. Y mi papi sí tomaba. El Efraín sí, pues. Pero algún rato mi papi le dijo, oye, tomemos nomás. Ah, sí me decía, yo le decía no. ¿Recién casados o de novios? No, de novios jamás, pues. De novios jamás me decía que Nunca le ha dicho, mi papi según él no tomaba. No, verás, cuando hubo alguna fiesta que tuvimos que me invitó, nos fuimos cuando éramos guambras. Ajá. Y ahí me dijo que tome nomás. Y yo le digo, no, yo no tomo. Y es que era lo normal, digamos, que las humoradas en las fiestas tomaban hombres y mujeres. Ajá. Pero yo decía, no, yo no tomo. O sea, a mí siempre... ¿Y cree que eso es algo que a mi papi le gustó? No sé, pero a mí particularmente es lo que era mi carácter de no tomar, porque yo veía como las guambras se emborrachaban y eso no me gustaba, ver lo que venía después. O sea, tomar una copa, pero es que yo no podía tomar ni una, porque yo con una o con 2 ya me mareaba. O sea, entonces a mí no me gustaba. ¿Para las comidas? El vino sí. Vino para la comida, para... Claro. El vino sí, o el champán para un brindis, eso sí. Pero de ahí hasta ahí, punto. O sea, una y se acabó. Nada más. ¿Sabes qué? Y aparte de eso, yo lo que decía, yo no necesito, porque hay personas que si no toman, no están alegres, no disfrutan, ¿no es cierto? Ajá, pues, pero claro. Yo, en cambio, yo les decía, es que es para que bailes, yo no necesito el trago sin tomar. para estar alegre. Ajá. Yo estoy feliz, estoy alegre, sin tomar. Y ahí me podía pasar y nos pasábamos 3, 4 de la mañana y yo súper bien alegre bailaba, porque eso sí que era súper bailarina
Y no me hizo falta nunca el No le trago, hacía ni, falta. no, nunca aprendí tampoco a fumar. Ah, Y esa ya. era otra buena cosa, porque mis amigas fumaban, había una época que las mujeres, si no fumabas lindísimo, si no tenías tu cajeta, antes te tenía unas cajitas para los tabacos. Ya. Entonces, la Unas que menos, metálicas, dice unas cómo. metálicas, Sí, sí, las sí. que menos sacaban unas cajas lindas para Ah, exhibir los y las tabacos y fosforeras y las todo. fosforeras, todo elegantes. Ajá. Y yo eso no tenía. Ah, Entonces y todas sabían fumar. En el colegio aprendíamos a fumar. Dije, no, yo no fumo. ajá. O sea, una vez quise intentar, digo, esta tontera, no, esto no me gusta. O sea, No le a mí me gustó. gustaba hacer otras cosas, no eso, Claro, fumar ni claro. tomar. Entonces, no, nunca aprendí, no me hizo falta. Y ya después con el tiempo, con los años, mis amigas empezaron a dejar de fumar, a fumar, porque dijeron, en verdad, esto nos hace daño. Malo, ajá. Es malo. Pero ya con los años, algunas hasta ahora deben fumar Algunas. seguramente. Una de mis amigas Todavía hasta fuma ahora. hasta ahora, pero dice que no le hace daño, pero no creo. Em, ¿a qué siempre le ha tenido a usted miedo? ¿A qué le tenía miedo? O sea, yo soy un poco, tal vez o sea, a lo desconocido. Por ejemplo, a cosas, Digamos, o sea, no de soy joven. muy arriesgada, no era muy arriesgada Ya. a hacer, a A las a las alturas. alturas, a botarme desde arriba, por ejemplo. No era tan arriesgada a eso. O sea, me gustaba ser un poco más segura en esa parte, no me gustaba de hacerme joven, así. digamos, miedo como a las alturas, miedo... ¿Era tímida usted? Yo Como creo que para hablar sí, en público. no tanto, porque yo, o sea, de niña no sé bien, no me acuerdo. De adolescente Ya, más ven esos más me miedos. acuerdo de adolescente porque, por ejemplo, yo en el colegio, siempre me sacaban candidata para una cosa, candidata para otra cosa, o reina del colegio. Y sí, eso me gustaba, conversar, cuando me acuerdo cuando llegué primera vez a la Tacunga, me sacaron de candidata o de madrina de no sé qué equipo de básquet, y eso me gustaba hablar. Y me venían a hacer preguntas y me dicen, te van a preguntar algo, ¿no? Que me aprenda. Ah, bueno, si vienen, no importa, yo puedo. Como no es problema, cualquier cosa puedo decir, o sea. Y yo no me he dado cuenta, me hacen una entrevista y ha sido de una radio. Y cuando yo me oigo, porque era en la cancha, en el colegio, en el Vicente León. Entonces yo después me estoy oyendo, pues yo digo, ¿qué me están haciendo? Le pregunto al periodista. Es que antes éramos más inocentes porque no se veía, ¿no? Ajá. No había cámaras, entonces no sé. Le digo, ¿qué me están entrevistando? Sí, dice en la radio, ahorita estás. En y era vivo la todavía. Señorita Deportes, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, que de la provincia, que no sé qué, eso me gustaba medio, o sea, no era tan. ¿Sí le gustaba a usted los concursos de belleza entonces? ¿O no es O que le sea, gustaba, no es pero que le me decían a cada gustaba, pero rato si ya sin culpa? salía y ya salía, me tocaba hablar. Pues Claro, yo ya sin decía, querer. no, pues, o sea, tengo que hablar porque yo tampoco, no, yo no voy a hablar, no. Eso Ya. sí, decía, bueno, si tengo que hablar, no importa, hablo. Así no sepa, voy a aprender, o sea. Claro. Y siempre, y ahí fui medio, y luego ya en las reuniones familiares de grandes, y ahí hablaba, me gustaba tomar la palabra, que por mis papitos, que por la Navidad, por cualquier cosa, o sea, siempre fue un poco que sí me gustaba. O sea, no le tenía miedo, pero tampoco es que usted quería hablar. O sea, si me decían que hable por cualquier cosa, bueno, o sea, sí me costaba un poco, a ver, decía yo entre mí, decía, a ver, ¿qué tengo que decir? ¿Qué debo decir? O sea, ya. Pero ya, pues tocaba. Y tal vez no tenía algún rato miedo como que a equivocarse en algo que usted quiera hacer. Claro, eso sí, porque ponte me gustaba las cosas que me salgan bien, que me salgan. ¿Se acuerda alguna cosa que usted intentó hacer y fracasó? De joven, tal vez perdió alguna materia
intentó alguna cosa y le fue mal. O sea, sí me fue mal en el colegio porque yo cuando, por ejemplo, cuando yo estaba en segundo o tercer curso, yo estudié en Quito, Ujú. pero ahí yo estudié físico, o sea, digamos, no estudié contabilidad, no te daban bases de contabilidad, porque antes para seguir, digamos, lo que querías, de que querías graduarte, ¿no es cierto? Entonces te daban unas bases, Ajá. sea de secretariado, de físico o contabilidad. Ah, ya, ya. Entonces yo seguí algo de físico, yo no En Quito. seguí en Quito. ¿Qué pasa? Que yo supuestamente iba a seguir físico para luego en la universidad seguir ser arquitecta. Ujú. Pero ¿qué pasa? Vengo a Ambato y como me vine a Ambato y ya no vivía en Quito, sino vine a Ambato, pero yo antes pasé por la Tacunga en las vacaciones. Ujú. Entonces pasábamos y ahí mis primas que no, que siga contabilidad, que cómo voy a seguir físico, Ya, si cierto, esto, cierto. que el otro, que físico no, que no sé cuánto, bueno, Y mil de se cosas. cambia. Y me cambio a contabilidad sin tener bases Ajá, de contabilidad. ajá. Y ahí fracasé, Perdió el obviamente. año. Perdí el año. Perdí el año porque no sabía J. Eso sí decía, y yo sí decía, papi, yo me quiero cambiar de especialidad o Ujú. yo quiero perder el año porque yo no sé nada. No, ¿cómo vas a creer? Y yo era buen estudiante. Y a mí me daba un coraje, decía, ¿cómo perder el año? Pero me tocó perder porque no Quinto pude curso. pasar cuarto. Ah, cuarto curso. Cuarto O curso, sea, a los 15 años. a los 16. A los 16, 15 años Porque, más ¿qué o pasa? menos. Porque cuando nosotros estudiábamos en Salinas, el cambio de cómo Ah, es ya, de, cierto. claro, el Sí, sí, cambio sí. de De allá es la... del régimen, digamos, de Ya, la ajá, costa es ajá. diferente al de la sierra. Eso. Entonces ahí se perdía los años. Entonces 2 veces perdí el año ahí, entonces me atrasé 2 años en el colegio. Claro. Entonces me gradué más tarde, yo me gradué a los 19 y mis primas, ellas se graduaron a los 17. Mm. Entonces yo perdí 2 años. ¿Usted nunca en su adolescencia, digamos, de soltera, Ujú. se murió algún familiar cercano, algún amigo, No, alguna amiga a esa edad? no, no, no. ¿Y estaba usted consciente tal vez en ese momento que cualquier rato alguien podía fallecer, algún amigo, algún familiar? O sea, O no le familia, tomaba en no cuenta le mucho a tomaba en eso? cuenta ahí, a ver, eh, ya después de eso, ya de casada, De se casada, murió sí. algún tío o alguna cosa, pero de Wambra no vivimos eso nosotros. Yo no, de niños no vivimos en mi, Ujú, o sea, más bien cuando, bueno, mi abuelita Enriqueta, mamá Quetita, ujú. ella falleció cuando yo era niña, cuando ella falleció de 60 años, pero yo no me acuerdo, Pero yo creo seguramente que usted era tenía muy unos niña, 8, claro, debo haber tenido unos 8 años, porque ahí vivíamos en Salinas. muy niña como para acordarse o para tener en cuenta esas Ay, me cosas, ¿no? acuerdo de mi mami que sufría, lloraba todo, pero ponte, no, uno como que no te das cuenta No, esa parte, no. claro, esa Mm. parte no hay. O sea, de cuando ya estaba casada ahí tal vez sí se tomó un Ya poco se a toma, ya es pensar, uno más grande, entonces ya ajá, piensas de otra manera. se puso a pensar tal vez, algún rato le dio miedo a No, la muerte suya propia, digamos. yo creo que no. Yo pienso que, o sea, ahora, ¿no? Pienso que la muerte, tenemos, así como nacemos, tenemos que morir. Y yo lo que pienso es que si uno está en paz, si uno está tranquilo, si uno está con Dios, pensando en que, o sea, que haces las cosas, tratando de que hagas las cosas todo bien, Ujú. de ser respetuosa, de tener consideración, de hacer el bien a la gente, porque no solamente puedes hacer el bien solo porque le regalas algo, Ajá, sino que haces el bien portándote bien con las personas, por lo menos con la gente que está al lado.
Entonces, si haces bien, si tienes, como decir, una vida tranquila, yo creo que no le tengo miedo a la O sea, muerte. no le tiene miedo por el hecho de que más se preocupa en vivir bien. Por un Y en lado, hacer el bien. porque soy creyente, porque creo en Dios. Eso es lo más importante, porque sé que Dios, o sea, si me tengo que ir, pues. O sea, no es problema para mí. O sea, una cosa es eso, pero también hay cosas que me gustaría hacer, ¿no? Que aún no las he hecho. Pero trato de vivir lo mejor, de dar lo mejor de mí. Eso es lo que le pido a Dios que me dé, o sea, que yo, el día cuando yo me levanto, me gusta dar lo mejor de mí. O sea, hacer lo mejor, sea cocinando, sea en la casa, o sea, cuando vayamos de viaje o lo que sea, hacerlo mejor. Tal vez soy un poco exigente conmigo mismo, con mi carácter, que me gusta que me salgan las cosas bien. No me gustan las cosas que me falte algo. Soy muy exigente tal vez conmigo. Se preocupa mucho por hacer bien las por cosas. Por hacer bien y quiero que me salga todo perfecto. Y a veces no es posible. Entonces, en eso es cuando yo me enojo, yo me estreso, yo me altero, o sea, conmigo, ¿no? Porque digo, no, si yo quería que me salga de esta otra manera. ¿Y de quién es la voz que le...? O sea, porque es como una vocecita que está en su cabeza, entonces, que le dice, no, esto está mal hecho, tienes que hacerle bien. Es su propia voz, o sea, usted mismo se autoexige. Sí. Yo pienso que yo misma me exijo y digo, no, yo tengo que hacer esto, planifico el día, ¿no? A ver, digo, ahora voy a hacer esto, me toca hacer el otro y me gusta que salgan las cosas. ¿Y cuando era niña o cuando era joven, quién era la persona que le decía, haz las cosas bien? Mis papás, pienso que mi papi era muy exigente, mi mamita nos consentía más, mi mamita era, o sea, ella nos daba gusto en la comida, en la ropa, en vestirnos bien, en que estemos bien alimentadas. La parte bonita, digamos. La parte bonita. El abuelito era más pero del corregidor. Mi papá era el que más nos exigía, porque mi papá, como era militar, entonces a él le gustaba ver las cosas más así. Y eso creo que me he grabado yo demasiado, o será porque yo era la mayor. Claro, claro. O sea, de las mayores, de los hijos, entonces yo creo que le cogí más en serio. Eso en serio. Y me gustaba así, o sea, y mi papi decía, a ver, a tal hora esto, ya, luego acaban de desayunar y nos vamos cuando era vacaciones, ¿no? Y nos vamos a caminar, ponte. O nos vamos a caminar y de ahí nos vamos al agua fría. Híjole, y eso sí, el agua fría sí era media, no me gustaba mucho, pero era más exigente mi papá y nos tenía haciendo ejercicios. A ver, si no saben las tablas, a repasar las tablas. Si no me sabes escribir, a estudiar y así a leer. Ven a leerme, Jenny, ven. Todo ahí me ponía yo nerviosa. O sea, el abuelito quería ponerles hábitos buenos a todos sus hijos. A todos. Y rectos, o sea, eran bien rectos. Y esos hábitos también el abuelito los aplicaba en su vida. Claro. Mi papá él no tomaba, ni fumaba. Y ¿será que eso también a mí me ayudó para que, sí, para que, o sea, nosotros, y yo más que nada, no en mí, que no, yo de mis hermanos, yo creo que soy la única que no aprendí a fumar. Y bueno, ni el Quique tampoco creo que fumó. Él también le gustaba hacer mucho ejercicio. Claro. Y el Bolo igual. Mis hermanas mujeres son las que más fumaban. Claro, o sea que digamos que usted no le tiene miedo a la muerte suya propia. No. A la muerte suya porque, bueno, pero después de todo la muerte de cada uno no se siente. Claro. O sea, seguramente no se debe sentir, ¿no? Aún no me he muerto como para saber por experiencia. Claro. Pero sí me da, o sea, ponte cuando mi mamita falleció, sí sufrí mucho. Bueno, pero yo traté de darle en vida a ella lo mejor. En vida cuando le traíamos a Cambato, le atendía, o cuando nos íbamos a Quito, cuando ellos vivían en Quito, trataba de hacer todo lo que a mi mami le gustaba.
obviamente mi mamita tenía muchos problemas de salud porque era muy golosa en la comida, comía lo que quería y yo pensaba que eso no estaba bien, pero ya después en los últimos años decíamos, ¿Qué ya más se que puede coma hacer? nomás, porque ella decía, no, es lo único que me gusta, lo que yo me de morir comiendo y así, o sea, cositas así que mi mamá decía. Pero ¿Y yo qué era más aprendió usted? exigente. ¿Qué aprendió o de qué se dio cuenta usted con la muerte de la abuelita Chaviquita? O sea, ¿alguna vez se imaginó que le iba a doler de esa forma o se imaginó la muerte de otra persona, de su mamá, de otra forma diferente o se imaginó que iba a ser peor o se Sabes imaginó que iba a ser que yo menos? como vivía lejos siempre de mi mami, siempre lo único, yo le sabía pedir a Dios, le decía, ojalá, Dios mío, cuando mi mamita, o sea, yo estaba segura de que algún rato tienen que fallecer como cualquiera. Entonces yo lo que le decía a Dios es que me dé la oportunidad de yo poder estar con mi mami Ujú, eh, en cuando más necesitaba, ujú, en los últimos días o lo que sea. Y cuando me tocaba atenderle a mi mamá, me gustaba, yo hablaba con el Efraín, le quiero traer a mi mami, le voy a traer a mis papás, porque ahí ujú. eran mis papás. Entonces él me decía, claro, entonces yo les atendía bien, les daba todo gusto, o sea, obviamente cuidándole un poco en la comida, ¿no? Ujú. Les hacía caminar, que vamos por aquí, que vamos por allá, lo que a ellos les gustaba, les Claro, atendía, porque mi mamita necesitaba muchos cuidados claro, mucho en el aseo, en todas esas cosas y yo le hacía con gusto. claro. Y tal vez se ha puesto a pensar, o sea, usted dice que para pasar, digamos, del luto de una muerte, Ujú. primero se debe haber hecho las cosas que uno se debe hacer en vida, ¿no? Las Obvio. cosas como que su conciencia se tranquiliza o está un poco usted más en paz Ujú. cuando, Cuando cuando a le has una dado persona en todo, vida se le demuestra cariño sincero, se ujú, le hace cosas que, o que sea, le lo que uno gusta. quiere hacerle y lo que uno quiere decirle a esa persona siempre nos tranquiliza más, ¿no? Claro, lo que a ella le gustaba. Y yo cuando teníamos, a mi mamita le gustaba, siempre le gustaba las reuniones, eso tenía desde antes, desde cuando éramos guaguas, siempre ella cocinaba porque cocinaba riquísimo. Y como antes se tenía bastantes empleadas, entonces hazme esto, la una hacía una cosa, pero mi mamá le daba el Ujú, toque final del gustito, ¿no? Entonces le gustaba que venga toda la familia a comer, ya sea un día ujú, de fanesca, otro día cuando hacía colada morada o cuando hacía las humitas. Bueno, antes cocinaban bastantísimo en la casa ajá, y eso le gustaba a mi mamá. Entonces, cuando ya éramos nosotros, ya cada uno ya casado, teníamos nuestras familias. Entonces, cuando era el cumpleaños de mi mami, nos gustaba reunirnos y nos íbamos a la casa, a ujú. Quito. Eso lo Bueno, hacía más en pensando en la Quito, abuelita también. en la abuelita, en mi papi, en mi mami, que era que el día del padre, que el día de la madre. Ujú. A ellos Nos les gustaban íbamos, las a ellos les reuniones. gustaba y que estemos todos los hijos nos gustaba. Entonces reunirnos, sea en Navidad. Bueno, nos turnábamos con el Efraín las Ujú. fechas porque no se podía estar en todas las fechas. Y ya Claro, claro. casados hay que pensar en Las el otro familias de también, los en la dos. Ajá, familia del esposo o de la esposa. Entonces siempre nos turnábamos y ajá. entonces hacíamos lo que a mi mami le gustaba, las reuniones, que estar siempre vestiditos, Peinaditos. le gustaba, mi mamita era también que le gustaba mucho vestirse súper bien, era muy elegante, Ajá. le gustaba estar a la moda. Entonces esas cositas Esas le cosas se fueron daba el haciendo hasta el gusto en último, esas cositas, hasta ajá, el final. hasta el último, hasta el último, ¿Alguna vez, o cuál fue la vez que usted experimentó lo más cercano al fallecimiento de mi papi? de mi papi. De mi papi, al fallecimiento de Efraín. ¿Qué es lo más cercano que usted dijo? Creo que por aquí. A ver, no te entiendo la pregunta. Alguna vez mi papi, yo me acuerdo que estuvo internado por el paludismo. Ah, Esa vez estaba fuerte. O sea, fue una. estaba No mal. sé si esa fue la vez que más cercana estuvo mi papi a la muerte. No, ¿Cuál fue la no, vez que no. usted se ¿Sabes por acuerda? qué no? Porque, em, ¿O alguna o otra sea, vez? no.
porque el Efraín era bien fuerte, o sea, él siempre como fue deportista, ¿no? Que le gustaba jugar bastante, obviamente a veces se iba a tomar también y yo siempre le molestaba. Pero no, yo no ahí no, porque incluso el doctor, el doctor que no me acuerdo, nombre medio raro es este doctor, pero muy bueno. Entonces él le vio y dijo, no, usted como es es bien fuerte y no creo que le pase nada. ¿Nunca ha estado de cerca la muerte? No, no creo, no me acuerdo. Claro, nunca, no se acuerda, claro. ¿Y alguno de sus hijos, algo? No. ¿Estuvo alguna vez que dicen, chuta, está cerca de no. alguna O cosa? sea, ha sido, por ejemplo, el Paul cuando esa vez se estrelló en la bicicleta cuando estaban haciendo la vía. Bueno, pero era más una lesión era nomás. una lesión fuerte. Era o vos como... cuando te caíste. Ajá. Pero son como accidentes medios, o sea, de jóvenes, digamos, de guambras que uno se puede rápido recuperar, fácilmente, o sea, recuperar rápido. Tal vez se ha puesto yo usted a más pensar. bien estaba una vez al borde, creo, cuando yo tenía 12 años. Ya. Y entonces cuando yo tenía 12 años me enfermé de las amígdalas. Ya, ajá. Y nosotros vivíamos en Quito, 12 años o 13 tal vez. Vivíamos en Quito. Y mi papá estaba jugando. Y yo ya me tenía que poner una inyección. Y mi mami me dice, ve, ahorita no te puedo acompañar. Ándate en bus ¿cómo ¿Al era? hospital? No, sí, no es al hospital. Es ¿Centro de salud? El centro de salud, pero que era de los militares. Ya. Entonces me dice, ándate allá. Y como está el Bolívar al frente, cuando ya te vayas a inyectar, le llamas. Porque mi papi trabajaba en el Ministerio de Defensa, que era al frente de... Ya no me acuerdo, oye, ¿cómo se llamaba que nos íbamos allá y ahí eran como centro médico de los militares? Entonces yo llego y le llamé a mi papá, ya habíamos hablado porque antes no había los celulares, solo los convencionales. Entonces mi papi vino en traje de deporte y me dice, ¿ya te vas a inyectar? Le digo, sí, ya me voy a inyectar. Dice, dice, cualquier cosa, le dice a la enfermera o al doctor, a los enfermeros que han de haber estado ahí, yo voy a estar al frente, le dice, jugando, porque estaba en un partido de vóley. Mi papi estaba jugando. Entonces me dice, le digo, sí, ya que me inyecte y ya me voy a la casa. Ya, dice, sí, graste nomás, ya me da para el pasaje, ya me regresaba. Y me ponen la inyección. Y ahí me doy cuenta, o sea, se dieron cuenta los médicos que yo he sido alérgica a la penicilina. Hijo de madre. Y me ponen la inyección, y me da las convulsiones. Ajá. Y entonces me empiezan a dar las convulsiones. Yo ahí dije, yo ya me morí. ¿O sea, estaba consciente usted? Claro. No ves que yo les oía, la niña está porque yo era niña. Ajá. Está con convulsiones, que llámele. ¿Cómo se llama su papá? Porque habían médicos y todo, ¿no es cierto? Uno sabía, pero no iban a saber todos. Entonces le digo, Bolívar Álvarez, es el sargento Álvarez. Al frente está, le digo, está en el ministerio jugando. Ya le llamo este rato, que no sé qué. Le llaman a mi papá, pero a mi papá ha pensado que le están diciendo de chiste. Y mi papi dice, no, ya más. No, señor Álvarez, su hija se está muriendo, le dio estas convulsiones. ¿Cómo? Entonces mi papá era tenía una voz gruesota, altota y joven que era, tenía un cuerpazo mi papá, porque era jugador, o sea, jugaba deportista, tenía un cuerpazo, y como era militar, hacían bastante deporte. Bueno, yo le veía grandote a mi papá, altísimo, bien robusto, bien corpulento, así, pero, o sea, fisicazo, porque no era gordo. Entonces viene mi papi muerto de, ¿cómo que mi hija no sé qué, no sé cuánto? Yo le oí a mi papá, porque yo estaba consciente todavía. Que a mí, ¿dónde que le hagan algo a mi hija, que les denuncio, que no sé qué, no sé cuánto? Porque mi papi era tenía una voz altísima, entonces, y gruesa. Entonces entra, que no sé cuánto. Entonces ahí no, señor Álvarez, no se preocupe, ya le vamos a llevar. Y entonces me ponen una inyección, me ponen otra inyección, algunos como sueros que también me pondrían.
Entonces, ahí es lo que yo vi. Yo dije, yo creo que aquí ya me... Pero ponte, yo era una niña, entonces yo decía, ya me voy a morir. Ujú. Pero ay, mi papi, ahí sí le vi a mi papá, entonces ahí le llama a mi mamá por teléfono que venga, que ya me van a llevar al hospital militar. Entonces ahí me llevaron no había una camión, no había ambulancia, no sé qué, me llevaron en cualquier camioneta, no sé qué, mi papi. Entonces ahí eso es lo que sentí, que me llevaron al hospital y yo Hijo de madre, ya dormida ya. yo creo que un poco más y ahí me internaron, pero ahí sí ya hasta el otro día lo que sentía es las inyecciones por aquí, por acá, por todo lado y estaba como en cuidados intensivos. Claro. Eso tengo, pero yo me acuerdo en partes entrecortado. entre sueños, como Ajá. que, o sea, no bien consciente, porque yo había perdido casi el conocimiento. Claro, o sea, usted dice, usted prácticamente no le tiene miedo a la muerte y porque está O sea, segura. ¿Y cómo se imagina que es el cielo? O sea, bueno, cree no, que, o sea, ¿cómo? o sea, verás, antes Una yo imagen mental, creía, por lo menos, debe tener. antes no, cuando era más guambra, obviamente, y yo pensaba que el cielo era lindo, celeste, que ahí estaba Dios y nada más. Pero yo ahora pienso, o sea, cuando falleció mi mamá, yo lo que sé es que mi mamita está descansando. No es que está viviendo en otro lado, sino que está descansando en paz, porque mi mamá era buena y viendo su vida como ella era muy generosa con la gente que no tenía. Entonces era muy generosa, les daba, por ejemplo, tenía tías o primas o lo que sea que no tenían, pues les daba la comida, les daba productos, porque mi mamita, mi papi le daba todo el sueldo a mi mamá, entonces mi mamá administraba, entonces ella tenía todo la potestad de hacer, de organizar el dinero, entonces ella tenía esa facultad y ella bien buena, era buena. Tenía su carácter también, era fuerte cuando le hacían morir de las iras o lo que sea, Claro. pero era bien buena, bien Claro, o sea, generosa. claro, la abuelita, a partir de la muerte de la abuelita, usted se cambió un poco la imagen mental Sí, que tenía del cielo. sí. Y Yo ahora, pienso que sí, ¿cómo se imagina más o porque menos? es como que yo no sé si soñé o le vi a mi mamá, porque sería que estaba sufriendo yo bastante por mi mamita, pero fue como una visión que tuve de mi mami, que pasaba así, le vi de joven, cuando mi mamita era más joven, yo tengo presentito la imagen cuando mi mamá le vi. Y le vi que estaba contenta, era feliz y que mi mamá ya no sufre. Entonces, porque aquí realmente tenía sus complicaciones en la salud. Era diabética del corazón, que no podía andar, que la caderita, que lo que sea. Pero yo ahí le vi a mi mamá de joven. Entonces, yo le vi así que pasaba. O sea, yo le vi así y yo viéndole, entonces como que mi mamá me decía que esté tranquila, porque mi mamá está bien. Entonces yo tengo eso de que, porque como soy creyente, tengo eso de que las personas buenas se van al cielo y más que nada, yo pienso que el cielo es como estar en paz, tranquilos O sea, y tal vez así. ya no es como que ya desaparece la percepción de usted como persona, Como digamos. O sea, persona ya y no ya no sería tienes, una persona. ya no eres persona, sino más bien está descansando tu cuerpo o tu alma, no sé, pero así. Claro, o sea, algunos se imaginan el cielo más o menos de la forma que usted dice, es como que se muere y pasa a ser Pasa parte del de otra, todo, exacto, de parte incluso otra, del universo, exacto, así, pero en paz ya. en paz. O Porque sea, mi claro, ya mamá no hay dio nada, todo dice usted, ¿no es cierto? claro, porque mi mami dio todo, o sea, Dios le tuvo aquí hasta cuando ella ya podía, o sea, ya vivió, Ya hizo lo suyo. ya dio lo mejor, nos tuvo a nosotros, nos crió con muchas virtudes. Mi mamá tampoco tomaba.
Eso también debe haber sido que Por ejemplo, influyó en bueno. lo mío, Ajá. que mi mamá no fumaba, no tomaba, le gustaba bailar, le gustaba vestirse lindo, muy elegante, le gustaba cocinar, hacía cosas buenas. Entonces Y eso supóngase, también fue lo que nos influyó a nosotros, ponte, en ser buenas personas ahora. y en el caso, claro, estamos diciendo de una persona que ya vivió. La abuelita falleció a los 92. 92. A los 92. ¿Y qué cree que sucede o qué pasa con una persona que muere joven? Joven. Adolescente, niño. Porque... ¿Por qué da más pena? Porque tal vez esa persona aún no vivió. No Da sé, más tristeza. ¿Qué es lo que pienso opina? que, o sea, claro, para los que estamos afuera, digamos, no cerca de esa persona, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, ahora que dices esto, por ejemplo, el Sebastián, el hijo del doctor Pérez, el Cevitas. Yo pienso que a él ya le llevó porque allá va a estar mejor. Porque las complicaciones que él tenía por medio de su salud, de la forma como se estaba criando, yo pienso que le llevó antes de que sufra. Y le quiso llevar, o sea, obviamente hay cosas que a veces no entendemos, porque los papás dicen, ¿cómo así nos quitó si él era nuestro único gusto que teníamos por la vida? Ellos piensan así. Y ponte, el doctor se pensaba ya haberle realizado, tener al hijo de doctor, porque él quería seguir lo mismo que él. Y ya no, pues. ¿Y cuál hubiese sido su consejo para ellos, para el doctor Yo siempre Pérez les dije desde Jenny? antes, cuando cuando el Sebas era chiquito cuando la Emilia era chiquita. Su consejo de cuando falleció. ¿Qué les hubiese dicho para...? ¿Qué les decía? O sea, ¿qué les decía usted o qué se le cruzaba a usted por la cabeza? Yo lo que les dije es que Dios sabe por qué se los llevó. Y que tengan fe para que Él es el único que les va a dar fortaleza. O sea, porque lo que yo le diga o lo que otra persona le diga no le va a dar fortaleza. Que tengan fe en Dios, que no pierdan esa fe. Porque obviamente yo pienso que ellos como papás, debe ser duro que le pase eso por un hijo. Ellos como papás deben estar diciendo, Dios ya no me quiere, por eso me quitó a mi hijo. Claro, muchas cosas que se cruzan son ahí, ¿no? cosas que se le cruzan porque es directo. Pero obviamente yo, como veo de lejos, yo lo único que les decía, que tengan fe en Dios, que solo Él les va a poder dar fortaleza para salir de esto, pero que tienen que seguir adelante porque Dios así lo quiere, o sea, porque es así. Y ellos tienen que seguir su vida. Tienen que seguir. Pero ya te digo, es porque uno está de lejos. No sé cómo sería uno estando cuando a uno le toque. Gracias a Dios eso no me ha tocado y por eso, o sea, gracias a Dios no he vivido esa parte. Claro. Sí, o sea, sí es bien diferente vivirlo. Debería ser, ¿no? Debe ser, porque yo tampoco me ha pasado algo así. Debe ser otra cosa, o sea, debe ser algo terrible que te está pasando y después de que todo eso te pase y cuando pasa más el tiempo, más duro, porque ahí te vas a dar cuenta la falta que hace, ¿no? Esa persona. Y eso es lo que ellos tienen que tener. Pero entonces también aplica del mostrar en cualquier persona, digamos, tanto en los papás cuando fallezcan los papás o cuanto en los hijos, si es que llega a fallecer un hijo antes que el propio padre, también ahí mismo se hace lo mismo que usted estaba diciendo, de quedar en vida y demostrar todo el cariño y todo el amor que se tiene y decir todas las cosas que se tiene que decir a una persona, ¿no? Sea... Aunque sea el hijo también, o sea, eso también aplica a usted. Claro, por eso también lo que se dice es, vive el día, por ejemplo, te levantas de mañana y tienes que dar lo mejor ese día porque no sabes si mañana vas a estar. Entonces hay que dar lo mejor ese día, lo mejor de ti, lo más bonito, así toque sacrificarse un poco.
o así me duela la espalda. Dices, no, yo tengo que hacer esto, o sea, dar lo mejor ese día porque no sé si mañana voy a poder hacer. ¿Y qué es lo mejor para usted? ¿Qué es lo O mejor sea, que usted puede dar a su familia? ¿Qué es lo mejor? bueno, durante muchos años, cuando era más, cuando recién estábamos con mis hijos, que crecí, que educándoles, que los hijos creciendo, yo decía que lo mejor es darles a ellos el ejemplo, darles virtudes, darles cariño, enseñarles a que sean personas buenas. O sea, que no sean personas... O sea, yo sí era un poco exigente. En este caso, ponte en el caso de cuando yo era niña, mi mamá no era, no sé, No era la no más era exigente. la más exigente, pero yo en mi caso sí era exigente. Será por lo que tengo lo de mi papá, que nos exigía a ser buenas personas, y por eso yo también. O será porque también yo pasaba en la casa y quería que estén las cosas bien. Entonces el Efraín, como trabajaba mucho, o se iba de viaje, lo que sea, él solamente venía en las noches, ya cuando a veces estaban ya dormidos, o en la mañana, a ver, ya les voy a hacer el desayuno, lo que sea. Entonces ya. Entonces él, entre semana o fines de semana, o cuando eran vacaciones, déjales ver la televisión, porque Claro. déjales nomás, están viendo la televisión. Entonces yo era más como un poquito más exigente, tal vez, pero no de mala persona, Claro. sino por hacerles un bien, para que tengan buenos hábitos. Eso es demostrar el amor de su Eso forma. es para mí demostrar que se les quiere. Claro, y para mí también sí es... Yo también sí comparto eso con usted, que a un niño o a una adolescente, digamos, en mi caso con mis sobrinos, demostrar el amor que se les tiene es encaminarles por un buen lugar, por un buen sitio. Como usted dice, hacerles personas de bien, hacerles personas que tengan valores. Eso es importante. Y personas que, bueno, darles, como dice usted, virtudes que luego les vaya a servir en su vida, porque muchas veces también nos quedamos, o sea, bastantes personas nos quedamos con el recuerdo de alguien cuando decimos, este consejo me dio esa persona y por eso es que le soy tan agradecido. Por eso muchas veces nos acordamos, por ejemplo, en las conversaciones que hice con los hermanos de mi papi, que ya conversé con 6 hermanos, todos se acuerdan de los consejos que les dio el abuelito, del ejemplo que le dio el abuelito Elías. Ninguno, como que me ha dicho ninguno, algo que se acuerde solo de lo material. Por decir, no sé, lo mejor que me dejó fue un torno, cosas así. Claro. Todos dicen, lo mejor que mi papá me dejó es el ejemplo y el consejo. Entonces yo creo que también eso es lo que más a uno se le graba, ¿no? Lo que más a un niño se le graba es tal vez que algo que de niños no entienden. Claro. No comprenden la importancia de esas cosas. Pero luego de grandes dicen, ahora soy esto gracias a esto que me dio. Y ahora que sus hijos ya estamos grandes, ¿qué es lo mejor que usted da? ¿Qué es lo que usted cree que debe dar ahorita? Bueno, por ahora digamos que un poco, o sea, ya un poco como más relajada. Claro. Porque ya no tengo la responsabilidad de estar atrás, aunque sí estoy atrás hasta la barba. No pero ponte, ya no es el estrés de estar con los 4 hijos y tener que a todos estar pendiente, que haga el deber, que no se quede en la materia, que estudie, que en lo que sea. Ya no es eso. Ahora pienso que lo que me gusta es tener las reuniones, compartir más, y compartir y aprovechar los momentos. Y me gusta estar reunidos. Eso sí me gusta, o sea, estar juntos, aunque sea comer cualquier tontería, un agua o lo que sea, pero estar juntos sí me gusta. Me gusta la reunión familiar, o sea, yo sí soy de familia, porque yo también compartí con mis hermanos y mis familias, mis primos, mis tías,
Entonces esa parte a mí sí me gusta. Yo no soy de tanto de estar tan alejada. Ah, ya. O sea, me gusta hacer eso. O sea, ya que no se puede convivir, digamos, en el caso del Andrés, ya que Claro. no se puede convivir todo el tiempo, más bien cuando usted le vaya a visitar, le gustaría cocinarles, les Sí, gustaría hacer con cocinarle, a ellos, ver qué está, disfrutar, exacto. O sea, ajá, aprovechar mejor los momentos. Ajá. aprovechar el tiempo, porque igual cuando vivíamos todos Ujú. aquí, igual me gustaba, yo cocinaba, ¿te acuerdas? Cocinaba y vengan a comer, y vengan que preparé esto, vengan que tengo, creo que hacíamos buñuelos, algo así. Lasaña, Lo que buñuelos, sea. Bueno, la lasaña ya fue cuando eran más grandecitos, porque ya claro. estaban los nietos. Pero antes, cualquier comida. Entonces, vengan, voy a cocinar tal cosa, o vámonos de paseo a tal lado. ¿Te acuerdas que, Ajá. que eso hacíamos? Y eso, compartirlo más, o sea, Claro, y eso sí me he dado compartir. cuenta que usted lo principal que le gusta, o sea, lo que más ahorita aprecia a usted en general, de lo que yo Ajá. le he visto, es la unión familiar. Ujú. Porque yo me acuerdo que desde hace años usted siempre la idea suya era que quería comprarse un carro de 3 filas de asientos. Un carro Yo no grande sabía para por ir, qué. ni te importaba. Incluso, claro, incluso usted algún rato quería comprarse esas busetas Hyundai, esas Claro, grandotas para de irnos las... todos Y de yo decía, ¿para viaje. qué? Y mi papi también, ¿para qué? Si es que... Pero en el fondo no era el carro lo que quería. Era ir Estar toditos toditos en el en el mismo mismo carro. carro y estar todos y, por ejemplo, de paseo, porque obviamente ya cuando son casados, son más grandes, alguno no puede, no está de lo que sea, pero había un día especial, vámonos todos. Entonces a mí me gustaba estar toditos, Ujú. toditos. Y ahorita que me dices, ponte, me acuerdo, porque la Cecilia, el Iván, ellos me El sabían decir, Zafira tenían ellos. no, ellos me decían que soy la gallina y le gusta estar al lado todos los pollitos, o sea, todos los hijos. Ajá, Y eso soy así, o sea, ajá, así me gusta. Y claro. obviamente cuando se fue Andrés, eso fue lo peor que me pudo haber pasado, o sea, terrible, terrible, pero gracias a Dios, o sea, poco a poco he ido aprendiendo. Claro que me decían, pero ve cómo es tu hijo, los hijos no son de uno, y en realidad uno piensa que los hijos tienen que estar al lado de uno y no es así. Y bueno, estoy contenta también porque cuando nos fuimos a verle la primera vez, le vi que el Andrés estaba feliz. O sea, mis guaguas un poquito menos, mis nietos, pero ellos ya poco a poco ya se han Ya se hecho fueron porque adaptando. adaptando. Entonces verles a ellos bien, y por eso es que, como le digo al Efraín, siquiera cada 2 años tenemos que irnos a Canadá. O sea, ese es un paseo que no se va a No quedar, se puede no perder. se puede perder. O sea, tampoco quiero así, o sea, me gustaría cada año, pero digo no, porque ellos también necesitan su espacio. O sea, no es que yo voy a estar todo el tiempo ahí, no, o sea, pero el día cuando nos vamos, o sea, me gusta pasar. Y gracias a Dios el Andrés también es así, que cuando nos fuimos esa vez que nos fuimos, nos trataron súper bien. Él y la Olguita estaban pendientes de todo. Ujú. La Olguita nos veía la ropa. A ver, Jenny, ¿qué tengo para lavarle? Yo le pongo en la esta. Y con mis guaguas disfruté, pero lo máximo. Y es que soy así. Claro. Ajá, o sea, hubiera querido verles, tenerles a mis nietos, o sea, verles crecer. Y, y bueno, yo un poco sí les di un poquito a ellas les hacía que, como es que les enseñé a bordar, a, cómo es a tejer, a pintar, y son cositas que ellas se van a grabar algún rato, van. Y les enseñé también un poquito a hacer la lasaña. Claro. Y ellas disfrutaban mucho con eso, conmigo, y yo era feliz porque decía, les compré a mis guaguas, a mis 4 guaguas, les compré los delantales. Ujú.
Entonces ellas ya venían, abuelita, yo quiero hacer esto, yo quiero hacerlo. Y cuando era la pandemia, ahí es cuando más nos unimos con ellos, con los guaguas, porque, o sea, ya cocinábamos o lo que sea. Y en la tarde, como teníamos que hacer algo, abuelita, hagamos esto. Entonces ahí hubo la maíz sabrosa. Entonces, abuelita, las tortillitas y las guambras. Yo era feliz pues haciendo que ellas coman Cualquier cosa. lo que sea. Y ahí fue cuando más nos unimos con los guaguas, porque pasaban todo el tiempo aquí, pues, después de clases que les enseñé a bailar, que les enseñé a hacer algo de ejercicios, lo que a mí me gustaba también, porque a mí me ha gustado siempre estar cuidándome un poco, soy activa. Entonces y vanidosa, porque me ha gustado estar bien, o sea. Y dándoles el buen ejemplo. Y dándoles de lo que esas cositas. verse bien. Claro. Claro, porque también es muestra de amor propio el suyo. Claro. El quererse ver bien. O sea, aparte de salud, es también amor propio. Claro. O sea, es como que sentirse bien como es uno mismo. Claro. Y también saber que eso necesita un esfuerzo, porque mantener un cuerpo como el que usted tiene a la edad que usted tiene, no es, o sea, es desgastante un poquito de energía también. Claro, es costoso. Pero o sea, es costoso porque la cirugía... Es costoso, pero cuando no se tiene, o sea, cuando se le hace difícil tener los hábitos que usted tiene. Pero en cambio usted los hábitos los ha interesado desde hace toda su vida prácticamente. Entonces, no debe ser costoso para usted. Claro, no. No debe ser difícil. Más bien es mi hobby. Es lo que me ha gustado. Es algo que porque le gusta. Yo siempre, porque como me decían, como hace rato hablábamos, que me decían, pero si no tomas, entonces, ¿qué te gusta hacer? Pues, claro. Deporte, pues. O sea, cuidarme sano, comer bien, saber alimentarme. Y por los hijos que yo también tenía, pues mis 4 hijos, yo siempre les he dado lo mejor de la comida, les he hecho lo más sano posible, porque eso sí me ha gustado darles lo sano, o sea, no me gustaba darles colas, ni dulces, ni nada. Y entonces siempre les tuve esa disciplina en la comida. Yo pienso que también un poco por mi papi, porque mi mamita sí le gustaba, o sea, cocinaba muy rico, pero también le gustaba mucha grasa, mucha golosinita. Yo era un poco más de ensaladas, más de comida más sana, pero no sé por qué, pero yo pienso que por mi papá, no sé, o cuando mi mami ya me hacía las ensaladas, y era, esto quiero, mami, esto, denme más. Entonces, no sé, no. Claro. Salía así. Y mamita, y como medio como para ir terminando la conversación. porque creo que ya está eso una ya hora más ahorita. de una hora, no sé, yo te dije una hora, pero es más, creo que es 1:30. ¿Qué? Usted dijo que le falta hacer alguna cosa. ¿Qué le falta hacer a usted? ¿Qué quisiera hacer todavía, que tiene algún sueño, alguna cosa que hasta ahora no se ha podido hacer? Bueno, por falta de tiempo. Gracias a vos, que hoy estoy en lo de la pintura, que ha sido una cosa que estoy realizándome, que me ha gustado muchísimo, me ha entretenido, es una cosa tan linda que algún rato yo te comenté a ti que me gustaría pintar. Entonces vos me dices, pero entonces vaya pues al curso de pintura. Y yo digo, ¿cómo voy a ir o sea, para mí, ¿cómo voy a ir a qué curso? Entonces cuando vos me diste entonces donde el Marcelo, digo, cierto, a mí no se me había cruzado, pero cuando vos me dices, mami, ya empieza pues el curso de pintura, digo, ¿qué? Yo decía, chuta, voy a seguir un curso ahora. El 7 de enero empezó. Claro, el 7 de enero, pero dije a mi edad. Eso me daba un poco como de recelo de entrar a esta edad, pero cuando entré al curso, que todas las personas eran, o sea, no de mi misma edad, pero contemporáneas a mí, unas menores y otras un poco mayores, pero dije, no, pues yo estoy bien. O sea, más que nada voy a hacer lo que puedo. O sea, y me gusta pintar, entonces, bueno, estoy en eso. Y a ver, ¿qué es lo que me gustaría? Yo creo que, gracias a Dios, estoy feliz. Estoy feliz porque tengo un buen hogar, tengo un buen esposo que sí me ha
que sí me ha ayudado bastante, porque yo sí era, cuando eran ustedes más pequeños, yo sí era bien estresada, creo, porque había ratos y con la casa grande y con la comida que me tocaba hacer, o sea, creo que era más con mi carácter más fuerte, o sea, más Nerviosa, nerviosa, estresada. más estresante, Ajá. que me gustaba tener las cosas más Molestosa, dice rápido. usted. Yo creo que más molestosa, sí, Ajá. más molestosa, pero ahora parece creo que he bajado un poco, no sé. Ahora con esto de la pintura sí he bajado porque ya estoy pintando y ya no estoy molestando. Pero de ahí ponte, cuando me pongo a cocinar, me gusta así mismo cocinar bien. O sea, yo voy a cocinar, no es que voy a cocinar una tontera, o sea, me gusta Claro. dar lo mejor, ¿no? Ajá. Y eso digo, gracias a Dios tengo un buen marido, un buen esposo que me ha soportado mucho y me ha aguantado, pero bueno, yo también le he aguantado muchas cosas, entonces yo creo que es mutuo. Es mutuo que nos queremos mucho y nos respetamos, y tengo un bonito hogar. Uh-huh. Tengo una bonita familia, tengo mis hijos que les amo muchísimo a todos y mis nietos más todavía. O sea, yo creo que es diferente el amor. No es que a uno se le quiere más que a otro, sino que a los hijos uno también tiene que guiarles, reprenderles, llevarles por un buen camino, pero a los nietos solamente se les mima, se les consiente, se les da lo mejor y sin responsabilidad. Obviamente claro, también hay que ser un poquito así, pero eso se les deja a los papás, pues no a los abuelos. Claro. Entonces, me gustaría, a ver, ¿qué es lo que...? O sea, me gustaría hacer un viaje, pero con todos. O sea, no sé, eso yo le he dicho al Efraín. A mí me gustaría, bueno, cuando tengamos algo más de dinero, hacer un viaje, pero todos, porque me gusta disfrutar con la familia. Un viaje afuera, dice usted, fuera del país. Fuera del país, o aunque sea a Galápagos, irnos todos, pero qué lindo. O sea, cuando nos vamos, ¿te acuerdas? Claro, más grande que Altena. Porque cuando nos vamos a Altena, yo estoy contentísima, claro, a ver qué vamos a esto. Pero ya se ha hecho algunas veces. Pero ya se ha hecho, obviamente, cuando vino el Andrés, nos hemos ido a todo lado y todo, pero de ahí un viaje todos sí me gustaría, o sea, todavía eso falta. Más o menos, ¿a dónde le gustaría? ¿Le gustaría a una playa? Afuera del país, obviamente, sí, ¿no? Yo pienso que a una playa. O tal vez a una ciudad así grande. Pero yo pienso que más la playa, porque es como que menos estresante, se descansa, pero también a una ciudad para conocer. Entonces no sé. A Miami. Puede ser. A Miami es playa y ciudad ahí mismo. Claro. O sea, y de buen clima, porque no tampoco mucho frío ni mucho calor exagerado, ¿no? Ajá. Pero para aprender algo bonito también y eso. Bueno, y tomarse unas buenas fotos. Ahora sí hemos hablado 1h20, creo. Hijo. 1h20 más o menos. Bueno, hijo, yo te deseo que sigas así. O sea, es unas cosas tuyas bonitas que estás sacando y que es interesante. Porque como tú dices, no solamente es es un honor para mí, pero también es algo que tú estás buscando, no sé, algo realizarte en alguna cosa, que eso te sirva para tener buenas relaciones con las personas. Y yo te felicito mucho porque tú puedes lograrle todo lo que estás joven todavía, estás empezando y puedes lograr todo lo que quieras. Entonces, con la ayuda de Dios, todo te va a ir bien. Vos eres un buen hijo, eres muy sano, me gusta, yo soy feliz porque digo, hemos hecho algo bonito, no solo contigo, sino con todos, pero ahora que estamos contigo, o sea, yo te quiero mucho, te admiro porque eres, o sea, a veces estás, mami, pero digo, eso es bueno porque, o sea, todo lo que quieres lo logras. Entonces vas a hacer algo bien de lo que te gusta y aparte eres bueno, eres bueno,
y también te gusta el deporte, que eso es muy, muy bueno para la salud, muy correcto, y te mereces lo mejor. Te mereces lo mejor porque yo también te quiero mucho. Gracias, mamita. Eso es, y que Dios te bendiga en todo lo que, y se cumpla todo lo que estás soñando, proyectándote a tu futuro. Muchas gracias, Entonces, mamita. gracias por la entrevista también. Ajá, gracias Ya, por hijo. esta hora y media de conversación. Chuta, y creo que si no dices ya es cuánto tiempo nos seguíamos, en No realidad parecía, ¿no? no parecía, No uno se parecía. alarga porque empiezas a conversar. Y yo decía, bueno, no sé de qué de qué va a hacerse la conversación, pero yo digo, como es contigo, o sea, son cosas que a uno le sale, o sea, no es que uno se está inventando ni nada, son unas cosas que ya vivió o lo que sea, y eso es lo bonito.